En realidad traje esto para recordar que existe la otra pandemia, aparte del COVID, que es la del VIH-Sida, que todavía no ha terminado. Y desde ya, bueno, gracias a Sergio, al equipo, y gracias a los técnicos que nos podemos estar hablando aquí, pero también, gracias también a la pandemia del COVID-19, empezamos a encontrar estos espacios híbridos y en el cual, por lo que me decían, hay otras ciento y tantas personas que nos están en este momento viendo YouTube. Bien, este es el título porque en 15 minutos que me quiere hacer hablar Lupo, prevención combinada es imposible. Entonces tenemos que acortar. Y aparte, ahora que estamos saliendo por internet, los tiempos son tiranos, como se decía antes, se sigue diciendo ahora. Ahí está. Hoy vamos a hablar de esto, prevención combinada, alternativas de PrEP, autotest de VIH, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las necesidades y desafíos para la implementación del mismo, el autotest en el contexto de COVID-19, experiencias que hemos hecho en Brasil, Vietnam y Ucrania, el virtual test en Argentina, el protocolo ATR, que para los que somos jóvenes sabemos qué quiere decir ATR, pero a su vez es Autotest Rosario, eso quiere decir ATR, y mensajes para llevarse a su casa. Esto es prevención combinada, discúlpeme, me lo dio mi jefa que es brasilera, y entonces todo el portugués se me complicaba traducirlo entero, pero lo que queremos es tener un menú para que las personas puedan elegir de ese menú según el momento y el contexto, y el objetivo es disminuir los nuevos contagios, las nuevas transmisiones de VIH. Esto es prevención combinada, que va dentro de esto el testeo regular para VIH e ITS, la profilaxis post-exposición, la pre-exposición, la prevención de la transmisión vertical, la inmunización por HPV y hepatitis B, la reducción de daños, el diagnóstico y tratamiento temprano de VIH e ITS, el uso de preservativos, tanto masculinos, femeninos y geles, y tratamiento universal de VIH. Todo esto focalizándonos en poblaciones claves y prioritarias, y desde ya dentro de un marco legal y en otros aspectos estructurales. Si miramos un poco esto, también nos va a llevar fácil a recordar ONUCIDA, 95, 95, 95, que ahora ya son 6. De esos 6,95, uno tiene que ver con el 95% de las personas que deberían saber su condición frente al VIH, el 95% en tratamiento, 95% de ellas con un tratamiento indetectable, pero empezamos también a agregar que el 95% de las mujeres puedan acceder a los servicios salud reproductiva, que el 95% también de las mujeres puedan acceder al tratamiento, o más bien a la profilaxis para evitar la transmisión vertical. Y el otro 95% tiene que ver con que puedan acceder a la prevención combinada. Cuando hablamos de esos marcos estructurales, tenemos que apuntar que queremos que el 10% o menos de los países sigan teniendo estigma y discriminación, que menos del 10% de los países tengan leyes punitivas, o que el menos del 10% de los países, o que en el menos del 10% haya problemas como inequidad de género o violencia de género. Y por otro lado, que el 90% de nuestra población pueda ser manejada según las necesidades que tenga la población. Y esto tiene que ver con que tenemos poblaciones heterogéneas en el cuales apuntamos a que, por ejemplo, cuando trabajamos con usuarios de drogas tengamos la posibilidad de trabajar en reducción de daño con ellos. Cuando trabajamos con personas trans podamos trabajar también en otras cuestiones holísticas, entre ellos la hormonización, etcétera, etcétera. Las alternativas de PrEP que venimos teniendo, y que pronto vamos a tener muchas más que estas, pero, o muchas las vamos a tener ya. Ya los comprimidos ya los conocemos y no lo vamos a hablar. El inyectable a cabotegravir, que ya lo vamos a tener disponible.
y el anillo vaginal. Son 3 cosas que ya están disponibles. El film rectal y el insert creo que el año que viene, ya 2022, con el implante de un dispositivo, van a ser las 3 cosas que entre el 22 y el 23 ya van a estar disponibles para poder utilizar. En el tiempo, nosotros lo que fuimos viendo es que en la primera etapa apuntábamos a que las personas vengan voluntariamente a hacerse el test de VIH. En la segunda etapa fuimos a buscar a las personas a hacerse el test de VIH. Ahora queda la última etapa, que es la más difícil, que es cómo hacemos para que ese porcentaje muy chico que queda entre el 20 y el 10% de las personas, cómo llegamos a ellas, y entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar alternativas a lo que ya vinimos haciendo durante todos estos años. Y ahí es donde empezamos a hablar de otros tipos de test. Y fíjense que arrancamos en el 85 teniendo el primer ELISA de primera generación, pasamos recuerdan acá en el año 99, cuando se empezaron a probar los test de saliva, los test rápidos de saliva, después se aprobaron, después tuvimos los dispositivos o cartuchos para hacer los test rápidos ya se empezaron a unir con otras ITS, entonces tenemos la posibilidad de hacer VIH y sífilis, por ejemplo, y ahora hasta podemos hacer, bueno, luego viene el autotest, lo que pasa es que estamos 8 a 10 años atrasados, y lo que podemos hacer también ahora es el testeo a través de los smartphones. Tenemos una pequeña dispositivo que se agrega a cualquier teléfono y no necesita ser de última generación del teléfono, una gotita de sangre y el mismo smartphone determina un resultado. Digo que, y eso es 2015, ya está en práctica y ya se hace. Hoy voy a hablarle ahora de autotest. Autotest. Tengamos en cuenta que ya están dentro de las recomendaciones de la OMS, tanto ya en el 2015 y en el 2019 se volvieron a publicar como un suplemento aparte, que ya sabemos que son seguros, precisos, efectivos, que respeta la autonomía del individuo, que nos da la posibilidad de llegar a lugares donde no llegamos, sobre todo poblaciones claves, que promueve algo que venimos diciendo siempre, pero que no siempre lo estamos implementando, que es la descentralización del sistema de salud, que va a generar mayor demanda de testeo, y ya vamos a ver un par de trabajos, y que cualquier persona realmente entrenada puede llegar a hacerse un test un autotest, y que ya se considera desde hace más de 10 años una estrategia sólida para promover la prevención combinada. Con lo cual la OMS, que en su suplemento, mi pequeño resumen, igual lo tienen que leer, apuntamos a cerrar las brechas, tratamos de llegar al 95%, expandir las coberturas a áreas y poblaciones específicas, y tenemos que tener en cuenta, y esto porque a mí me recuerdo cuando yo estudiaba que hacíamos la mnemotécnica, CRCP, consentimiento, consejería, confidencialidad, resultado correcto y vinculación. Son todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a implementar esto. Y cada una de esas son importantes. Y acá es un metaanálisis que se publicó en el Biomed Central. El Biomed Central de medicina, recuerden, es de acceso abierto, así que pueden ir a buscarlo. De 6.000 trabajos solamente quedaron menos de 10 trabajos que tenían que pudieron compararlo con el Standard of Care, ahí se llama SOC, van a ver ahí, y lo primero que vieron es que la posibilidad de acceso al autotest siempre fue mejor a el estándar de tratamiento, tanto sea cuando se lo dispensaban pares, cuando se los iba a buscar, por ejemplo, una farmacia, o cuando la gente lo pedía y se lo distribuía vía mail, o por ejemplo, vía delivery. También con un poco de menos de evidencia, pero con una moderada calidad,
lo que vimos también es que las personas con autotest accedieron 2 veces más al testeo que aquellos que fueron por el lado tradicional. Y con un poco más de baja calidad vimos que las personas que se hicieron autotest entre los 12 y 15 meses se hicieron más de dos test comparado con aquellos que esperan hacerse un test, por ejemplo, a través de una clínica o en la calle. Bien, esto para que vean ya en todos los lugares donde hay autotest en el mundo, 77 países han adoptado ya las políticas de autotest. El verde es cuando ya está totalmente implementado y el rojo donde nada. Fíjense que Argentina va en marcha de esto y es lo que vamos también a hablar un poquito ahora, en marcha de aprobar el primer autotest en Argentina. Ahí, no, me pasé. Bien, ahí. ¿Para quién no usaríamos el autotest? Vamos al revés. O sea, yo usaría autotest casi para todo, menos para aquellas personas que tendrían que hacer, que necesitan ir sí o sí a una clínica. ¿Por qué? Porque queremos hacerle un chequeo prenatal. Porque el paciente ya tiene una enfermedad por VIH. En aquellos pacientes que ya tienen tuberculosis, ITS o desnutrición. En la detección temprana en niños. O en aquellos pacientes índices que pueden traerme a la pareja o a la familia y podemos lo que le llamamos hacer un testeo pasivo en las instalaciones. Y desde ya que apuntamos a que no solamente sigamos con autotest, sino que sigamos yendo a testear fuera de las clínicas, de los hospitales, de los sanatorios. Oh, perdón. Ahí, pasa que el lupo me apura y... ¿Qué nos pasó en la pandemia? Nos dimos cuenta de que el sistema de salud estaba expulsando a la gente y le decíamos, solamente vengan cuando tengan síntomas de COVID, si no, no vengan. Eso hizo, que fue el trabajo que presentó, que presentamos en la revista y que lo mostró Damián, bajamos un 25% el testeo y con ello el diagnóstico. Y cuando vos preguntabas por qué teníamos como más optimización del diagnóstico, le planteamos, en realidad tiene que ver con que las personas que llegaban a testearse era porque estaban ya con mucha presunción de estar infectado o ya con alguna sintomatología. Ahora estamos preparando, ahora creo que ya se mandó al Lancet, lo que va a salir es de los presentadores tardíos, porque tuvimos un aumento importante de presentadores tardíos que lo definimos como pacientes con menos de 350 CD4 al momento del diagnóstico. Siguiendo para esto entonces nos hace pensar que en esos momentos podíamos haber llegado a muchas otras personas y de diferentes lugares. Y algo que, bueno, y algo que es importante a tener en cuenta, implementar estrategias de autotest priorizando las áreas y las poblaciones que tengan muchas necesidades y tengan brecha de cobertura de testeo, o sea que no se esté testeando. Y también, fíjense esto, que es algo que nosotros lo estamos viendo dentro de HF, que tenemos mucha gente, creería que el 80% de nuestros pacientes llegan a través de las plataformas online, hoy. O sea, hoy la mayoría de las personas llegan a través de sus turnos pedidos a través del website, de las redes sociales, de alguna plataforma digital, etc. Pero que a su vez el autotest se va a vender seguramente en farmacia y a lo mejor, como en algunos lugares, va a haber máquinas expendedoras de autotest. ¿Qué planteamos para los países que ya tienen autotest en contexto de pandemia? Que reemplazar el testeo con autotest para descongestionar las instalaciones, así no tiene que ir tanta gente a las clínicas, usar autotest con aliados o a través de redes sociales, y en los países que todavía no usan el autotest, empezar a hacer lobby para agilizar la aprobación del mismo. Necesidades y desafíos para su implementación. Tabúes. El primer tabú es sobre la necesidad de asesoramiento y vinculación posterior a la prueba. Yo creo,
nos cansamos mucho ya de discutir este tema cuando queríamos hablar de hacer el test a través de legos en la calle, y bueno, creo que ya está saldado el tema ese. También no existen estudios donde se demuestre que hay dificultades para que las personas se realicen el autotest solos, que lo que sí que tiene que ser fácil de acceder y tiene que ser utilizado como una política de salud pública, que el costo va a ser una de las barreras, y eso es lo que se muestra en muchas partes a nivel mundial, de que una de las principales barreras es el costo que tienen estos test, y que por lo tanto quienes acceden a ellos son clase media alta, por lo general universitarios. Desterrar estos mitos, que no es confiable, que no es preciso, y eso nos tiene que llevar a tener una comunicación e información adecuada, porque si nosotros empezamos con estos mitos o a llevar esto, va a ser muy difícil que la gente adhiera a los autotest. Y es importante tener una buena información, que eso va en el endorse, en el papel que va con el autotest. Bien, ejemplo Brasil. Brasil, la hora es ahora. Ese fue lo que estaban haciendo el Ministerio de Salud, PEPFAR, con el CDC, Fiotec, algunas ONG como las nuestras, la Universidad Federal de Paraná. Ofrecíamos autotest o test rápido según lo que quiera el cliente o el paciente, y luego lo vinculábamos al sistema de salud. Por otro lado, en Curitiba se hacía el e-testing entre 2015 y 2018, la gente se comunicaba vía de un hotline que estaba 24/7 o a través de un canal de WhatsApp, y pedía los autotest, se los enviaban, y lo que se esperaba era cuál era la devolución del mismo. Y a partir del 2019 ya lo implementó Brasil como un tema de salud pública. Esto lo planteó, es una propaganda que siempre se hace, que hacemos porque nosotros trabajamos bastante dentro de esto, y quien estaba en ese momento como jefa del programa es mi actual directora médica para todo el mundo, y lo tomaron como un tema de salud pública. Distribuyeron 400.000 autotest en poblaciones claves, que se iban a realizar un test de salud, y se lo daban para que se lo den a la pareja sexual o a algún amigo o algún par. O también para aquellos que venían usando PrEP, o también para aquellas parejas de personas en contexto de encierro. Paso rápido a Vietnam. Este es un trabajo de USAID, en el cual lo que hacían ellos es online. Las personas hacían una encuesta, completaban una encuesta de riesgo y se autoidentificaban como con riesgo o no para VIH. Ahí se seleccionaban que se le mandaran el autotest a través de mail, a través de algún delivery, o que si lo querían ir a buscar ellos mismos. Cuando les llegaba el test de la manera que les llegaban, ellos tenían que confirmar a través de Salo, que es como un WhatsApp en Vietnam, o a través de mensaje de texto que le habían llegado, y eso era importante para tener la conexión con la persona. Entonces, esperaban 7 días para que la persona nos dé el feedback, o les dé el feedback a través de Salo o de algún mensaje de texto. Si en 7 días la persona no se comunicaba, se comunicaban con ellos directamente a ver qué había pasado. Y por último, otro que es Ucrania, y se los planteo como lugares diferentes: Europa, Latinoamérica, Asia. Y en esto trabajamos con el cliente, el índice, para que se lo lleve a su pareja. Lo hacían con OraQuick, saliva. Cuando se lo llevaban, quedaban en comunicación con una trabajadora social que le hacía el seguimiento, y era quien
lo seguía hasta que le dé el resultado el paciente y de esta manera referirlo, si era positivo, al sistema de salud. Nosotros estamos esperando que tengamos en Argentina el autotest porque queremos hacer el virtual test. Nuestro virtual test va a ser que los voluntarios que voluntariamente se contactan con HF para pedir realizarse un test, nosotros le vamos a ofrecer acceder al proyecto de virtual test. Si no quieren acceder, van por el estándar de cuidados, lo que hacemos siempre, que es que vengan a alguno de nuestros lugares a realizarse el test. Si quiere acceder, se lo vamos a enviar, él también va a definir cómo se lo envía o si se lo viene a retirar. Y lo que sí, esa persona, cuando se realice el test, va a necesitar o va a tener que ser acompañado por nosotros a través de WhatsApp, de Skype, de Zoom, hasta el momento en que se pueda leer el resultado. Si es negativo, sigue sus estándares de tratamiento, y si es positivo, ahí mismo buscamos vincularlo al sistema de salud. Y por último, algo que tenemos en borrador, y que espero, Jorge, no te pongas nervioso porque es lo que estamos... el 1 de diciembre queremos meter ATR, Jorge, vos acordate, ATR. Vos preguntale a cualquier chico, sino ATR. ¿Qué queremos hacer? Está pronto a registrarse el primer autotest en Argentina y se necesita, en estos momentos se va a validar en el laboratorio del doctor Palazzi, y lo que queremos nosotros es evaluar la aplicabilidad y la aceptabilidad de este autotest. Y eso lo queremos hacer de esta manera. La persona va a llegar estos 1 de diciembre, recuerden, todo este 1 de diciembre se siguen haciendo las jornadas de testeo como se vienen haciendo ya desde 1999. En esta, la persona se le va a ofrecer ingresar al protocolo para que firme consentimiento, si no, se va a ir a hacer el testeo por la vía tradicional. Los que quieran acceder van a hacerse grupos entre 5 a 10 personas y van a ser entrenados por un bioquímico a cómo se debe realizar el procedimiento. Este bioquímico va a tener una grilla en la cual va a evaluar la performance del usuario, a ver si el usuario lo hace bien o lo hace mal. Si el usuario lo hace mal, lo mandamos de nuevo por la vía del standard of care, o sea, hacerse el test como normalmente. Pero si lo hace bien, también vamos a leer el resultado con la persona, y si es negativo, ya sabemos, y si es positivo, lo vamos a vincular al sistema de salud. Ese es el objetivo. Con esto lo que vamos a medir son en estos dos lugares. Acá vamos a estar midiendo aceptabilidad y acá vamos a estar midiendo aplicabilidad. Bien, mensaje para llevar a casa, tips, incluso con altos costos, hay el autotest es otra medida importante para trabajar en prevención combinada. Acuérdense que el autotest no va a ser lo único, siguen estando todos los otros tipos de test, desde los que vamos a hacer en los sanatorios o clínicas u hospitales y los que vamos a hacer también en la calle, y también va a estar el autotest, o sea, vamos a tener muchas alternativas. Que vamos a ver, como se vio en muchos lados, que aumenta mucho la demanda de testeo, que tenemos que empezar, por eso le puse ATR, a hablar el idioma de los jóvenes. El único que sea ATR, pero bueno, ya voy a aprender. Y tengan en cuenta esto, que el autotest no disminuye la captación o la frecuencia de los test de ITS, porque lo que vimos es que las personas se hacen más test con autotest que cuando no lo tuvieron. Así que bueno, un agradecimiento especial a Adel Benzaken, que es la directora médica global de HF, a todo el staff de Argentina, y bueno, y los esperamos el 1 para que vayan a ver cómo empezamos a implementar el autotest aquí en la ciudad de Rosario. Gracias.